Dios los bendiga, hermano. Vamos a tener ahora un estudio de la palabra de Dios. Vamos a meditar en Romanos capítulo 2, versículo 1. Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Muchos hermanos dicen, no, pues, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es malo juzgar, dice el Señor. Amén. Pero el Señor dijo que tenemos que juzgar ¿qué? Con justo juicio, hermano. Dice la palabra de Dios, cuando estamos mirando aquí en Romanos capítulo 2, versículo 1, cuando nos empieza a hablar, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Amén. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a juzgar a otras personas y hago lo mismo que, me estoy condenando a mí mismo también. Porque no quiere decir que porque yo le digo a alguien no adultere, ¿cierto? Amén. Y yo adultero, me voy a salvar. No. Amén. Porque el juicio de Dios es para todos. Si nosotros cometemos pecado, dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y aquí hablando en Romanos 2.1, está hablando claramente de lo que el apóstol Pablo había escrito en Romanos capítulo 1, versículo 28. Amén. Porque está hablando la palabra de Dios en Romanos 1.28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Y el versículo 30 dice: murmuradores, detractores, aborreceros de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores, desobedientes a los padres. Versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Amén. El apóstol Pablo está hablando de que hay unas personas que están bajo pecado, ¿no? ¿Cierto? Todas estas personas. Entonces la Biblia tenemos que también comprender que en los tiempos cuando se escribió la palabra de Dios, que eran los pergaminos, no estaba, la Biblia no venía con capítulos ni versículos, pasaba derecho. En este caso hay que escudriñar la palabra directamente, ¿cierto? Pasa derecho. El versículo 32, entonces aquí en pocas palabras debería haber un versículo 33, pero entonces lo hacen en diferentes partes, ya le colocan capítulos, entonces pasa al capítulo 2. Entonces muchas personas cortan la predicación ahí. ¿Entiendes? La predicación se debe seguir en el momento. Porque aquí es donde entendemos ya claramente en el capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Amén. No está hablando de que si yo juzgo a otra persona, exhortándolo para que se aleje del pecado, estoy juzgando, no. Amén. Entonces el apóstol Pablo aquí habla de una persona que viene y juzga a otro y está cometiendo lo mismo. Entonces por eso ya Pablo dice: pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas y haces lo mismo. Amén. Porque es muy diferente a lo que dice la palabra. En Efesios 5:11 dice la palabra de Dios, dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos reprender esas obras. Amén. De las personas que están dando mal, debemos decirles, reprenderlos de que no sigan ¿qué? Haciendo el pecado, hermano. Amén. No quiere decir de reprenderla de que hacer una guerra espiritual. Si se puede hacer la guerra espiritual, no estoy diciendo que no, pero
Aquí está hablando que debemos que exhortar. Amén. En 2 de Timoteo 4:2 dice que predique la palabra, que esté a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta. Amén. Con toda paciencia y doctrina. ¿Entiende? Entonces la palabra nos dice que nosotros debemos que reprender, exhortar, rearguir. Amén. Dice, con toda paciencia, porque tenemos que ser pacientes con las personas que están en el pecado y mostrarles el amor de Cristo, y también con paciencia que enseñarles en el 2 de Tesalonicenses 4:2, y ¿qué? Dice, y exhortar con toda paciencia y doctrina. Amén. Dice, en Tito 2:15 también dice, esto habla y exhorta también, mire, siempre habla de exhortar, dice, y reprende con toda autoridad. Amén. Amén. Y dice y que nadie es que te menosprecie. Bueno, gloria a Dios. Entonces, tenemos claro que nosotros podemos que reprender y exhortar. Amén. Pero debemos hacerlo que con paciencia y con doctrina. Amén. Bueno, entonces digamos, este punto entonces ya queda claro, hermano, de que nosotros que sí podemos reprender. Amén. Lo que no debemos juzgar si usted se salva o no se salva, que es algo muy diferente. ¿Entiende? Entonces digamos, en Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Amén. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Mira lo que nos pregunta el apóstol Pablo, hermano. En esta carta dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3 dice, y piensa esto, oh hombre, nos está haciendo una pregunta, y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué piensa, hermano? Si usted está únicamente predicando y hace lo mismo, ¿piensas tú que vas a escapar de ese juicio de Dios? No, hermano. Muy claro, Mateo 7:21 habla. Dice, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dice que, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces, tenemos claro, hermano, que si así la persona predique, hermano, sea un evangelista, haga muchos milagros, hermano, pero si no anda bien conforme a la palabra de Dios, ¿qué? Dios lo va a llamar a cuentas, y el día que lo llame a cuentas, ¿qué le va a decir? Cuando digas, Señor, yo soy tu hijo, fui el pastor, fui el evangelista. Amén. Pero él va a decir que, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Amén. Versículo 4 dice la palabra de Dios. Leamos el versículo 5, hermanos, dice. Capítulo 2, versículo 5 dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, hermano. ¿Amén? El apóstol Pablo manda que nos arrepintamos, hermano, de todos nuestros pecados, dice el Señor, arrepentidos y convertidos, hermano. El Señor quiere primero que nos arrepintamos del pecado, y después que nos convirtamos al Señor, hermano. Amén. Entonces dice, por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Entonces, si no nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿qué? Cuando vayamos delante de Dios, hermano, ¿qué va a pasar, hermano? El Señor nos va a llevar a cuenta, hermano, y nos va a decir que nunca os conocí, hacedores de maldad. Amén. Versículo 6 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces el Señor, ¿qué? Nos va a pagar a cada uno conforme a qué? A nuestras obras. El que hizo mal, a condenación. Y el que hizo bien, a vida eterna. Gloria a Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, y buscan la gloria y la honra y la inmortalidad. Amén. Mire, entonces claramente nos da la palabra, versículo 7. Y vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan la gloria y la inmortalidad. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros, hermano, ahora? Gloria de Dios, hermano. Amén. Versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Amén. Mira la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios, ella sola nomás se va explicando, hermano. Claramente nos dice, versículo 8. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Amén. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Dice la palabra de Dios entonces, versículo 9, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Amén. Entonces, tribulación y angustia, ¿qué? A todas las personas que hacen, ¿qué? Lo malo y no obedecen la palabra de Dios. Amén. Dice, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11 dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. Entonces, para Dios no hay acepción de persona. Sea quien sea tu hermano, vas a ir a juicio, seas el evangelista, sea el pastor, sea los que hacen milagros, que tengan todos los dones, hermano. Todos van a ser llamados a juicio, hermano. Y sin santidad nadie verá a Dios. Gloria a Dios. Porque Él no hace acepción de persona para nadie, hermano. Que tú tuviste 1.000.000 de personas a la iglesia más grande del mundo, 1.000.000. No, para Dios no cuenta, hermano. Es lo que es una comunión entre tú y Dios. Gloria a Dios. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Dice que no son los oidores. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿qué? No es solo oír, sino es que practicar la palabra, obedecer al Señor. Gloria a Dios. Dice entonces de palabra, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Entonces, hermano, vamos a tomar conciencia. No vamos a ser de ahora en adelante, dice que solamente oidores de la palabra de Dios. Vamos a ser ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios, hermano. Amén. Porque la palabra de Dios dice que los demonios también, que los demonios creen y tiemblan, hermano. Amén. Imaginen. Y hoy en día el pueblo cristiano peca, tiemblan, no tiembla, hermano. No tienen ya, hermano, el discernimiento está nulo, hermano, ante Dios. Ya no discierne nada, hermano. Entonces, hermano, consejo número 1, vamos a hacer ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermano. Espero que sea de gran bendición. Dios los bendiga.